¿Listo? Todo listo, podemos iniciar, ¿eh? ¿Listo? Muy buenas tardes, docentes y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, investigadoras, investigadores, educadores y educadoras que nos acompañan de las distintas unidades, sedes de esta universidad en todo el país, en Latinoamérica, que vemos que también hay en este momento participantes de todos lados, lo cual nos da muchísimo gusto. Pues estamos celebrando, aparte de toda esta tarea de tipo académico, tenemos el gusto de estar viviendo en estos tiempos, pues la celebración del 21º aniversario de la Reunión Nacional de la Red de Educación de las Personas Jóvenes y Adultas. Ya se ha hablado en las anteriores actividades de toda esa historia que acompaña los esfuerzos de más de 20 años, porque compañeras como Carmen, Malú, Gladys, Nina, Anita, en fin, y otras más que seguramente en este momento están presentes de una u otra manera, han hecho para que sea posible esta red de educación. Y bueno, pues los esfuerzos que continuamente, ahora sí que en las buenas y en las malas, han acompañado el proceso para que lleguemos a estos 21 años. Bueno, pues tendré el gusto de coordinar las actividades del panel que se llama La EPJA ante los tiempos de crisis por el COVID-19, desafíos e iniciativas. Pues con una breve introducción vamos a presentar el tema, las preguntas y a nuestros invitados e invitadas de honor. El sitio oficial del COVID-19 de la Ciudad de México presenta una primera comunicación el 18 de marzo de este año sobre la presencia de esta enfermedad en México por parte del director general de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y de la responsable de la Unidad de Salud Internacional del Aeropuerto Internacional también de esta ciudad, cuyos inicios en nuestro país aún no se imaginaban y que con el transcurso de los meses, como hemos visto, ha ido acrecentándose e impactando todos los espacios de la vida personal y social de las personas, desde la vida cotidiana hasta las esferas de la economía, la política, la cultura y la educación, entre las más importantes. El aislamiento como principal estrategia de protección, paradójicamente, ha encerrado a las personas para que puedan guardarse, mientras se ha liberado una serie de problemas al minimizar el contacto personal y abrir el espacio a la posibilidad de comunicación, básicamente con el uso de tecnologías, desde el celular hasta la computadora, excluyendo aún más a quienes no cuentan con dichos recursos o bombardeando con imágenes e información a niñas, niños, jóvenes y adultos sin algún criterio para diferenciar las llamadas fake news y las true news. Por otra parte, aspectos tan básicos como la adquisición de alimentos y las posibilidades de trabajar y obtener algún ingreso junto con la pérdida de los empleos para miles de personas, nos presenta un contexto en condiciones críticas para la vida o en muchos casos para la sobrevivencia. Aunado a lo anterior, los espacios educativos escolarizados y no escolarizados de todos los niveles y programas que tradicionalmente habían sido presenciales se cerraron y con ello emergió la necesidad de buscar otros recursos
los tecnológicos ya mencionados, otras formas de organización de los contenidos y bueno, pues todo el asunto de la capacitación que nos ha tocado vivir de una y otra forma, desde los tiempos más críticos hasta ahora que se iniciaron nuevos cursos, nuevos semestres, nuevos años escolares, pero que aún estamos en ese punto. Y bueno, hoy sabemos que las organizaciones que llevan a cabo procesos de educación con personas jóvenes y adultas como el INEA, ha tenido que implementar estrategias innovadoras esperando a que algún día se puedan reanudar los procesos presenciales. Por esto, este panel pretende explorar 4 experiencias generadas y desarrolladas en el contexto diverso y complejo de la pandemia y donde lo educativo está presente tanto en espacios escolarizados como no escolarizados, en respuesta a diversas necesidades, intereses, problemas y desafíos en el trabajo con grupos de personas jóvenes y adultas. Pues rápidamente, tenemos muy poquito tiempo, presentaré a nuestros participantes que tuvieron la generosidad de aceptar nuestra invitación para participar en este panel. En primer lugar, la maestra Carmen Díaz González, quien es subdirectora de contenidos para grupos diversificados e indígenas del INEA. El abogado y músico Manuel de la Rosa, presidente del Consejo de Administración de la Confederación Nacional Cooperativa de Abastecimiento y Distribución, CONABASTO, la maestra Leida Guadalupe García Gatell, maestra en Tecnología Educativa y quien está laborando en la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y el profesor Miguel Ángel Díaz Guzmán, profesor instructor de capacitación en y para el trabajo del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 108 de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y el desafío, porque va a ser un desafío de presentar en 10 minutitos la experiencia que han desarrollado en su institución o en la organización donde se encuentran en este contexto de la pandemia, qué problemas o desafíos han enfrentado, qué aprendizajes se han desarrollado en este terreno educativo y finalmente cuáles son las perspectivas que se observan a corto, mediano y largo plazo en el desarrollo de la experiencia presentada. Le pedimos, por favor, a la maestra Carmen Díaz González que inicie su presentación, por favor. Adelante, maestra Carmen. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer de verdad de todo corazón a la red de EBJA que me ha invitado y me ha permitido compartir con ustedes esta experiencia que sin duda me parece muy relevante en términos de que es efectivamente el esfuerzo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos por precisamente establecer una serie de estrategias que nos permitieran trabajar con nuestra población. Entonces voy a compartir pantalla. Maestra Rosaura, usted me indica si se está viendo la presentación en la pantalla, por favor. Muy bien, muchas gracias. Sí, ya está en pantalla. Perfecto, voy a minimizar esta ventana para poder platicarles un poquito, se vea un poquito más amplia mi presentación. Pues les comento en primer lugar que esta experiencia, que es una estrategia radiofónica que está dirigida a comunidades y pueblos indígenas, en primer lugar está establecida en el marco del modelo de educación para la vida y el trabajo indígena bilingüe, que en el INEA tiene ya varios años que se está trabajando. Y esto es muy importante porque los contenidos, la metodología y todo el trabajo que nosotros realizamos para esta estrategia efectivamente está dentro de este modelo que tiene ya, como yo les comentaba, desde 2008, que estamos trabajando actualmente en este modelo educativo, en donde abarcamos desde la alfabetización en lenguas indígenas hasta lo que llamamos nivel intermedio, que es secundaria,
Estamos trabajando en 108 de las 364 variantes lingüísticas que están reconocidas en el Catálogo Nacional de Lenguas Indígenas del INALI. Entonces voy comentándoles acerca de esta estrategia. Efectivamente, lo que nosotros nos propusimos con el inicio de este distanciamiento social para prevenir el contagio de COVID-19 era tratar de llegar a las comunidades indígenas, y elegimos el medio de la radio, ya que pues la radio en nuestro país, particularmente la radio comunitaria del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, tiene una enorme cobertura. Tienen 21 estaciones que tienen realmente, en primer lugar, una cobertura y una penetración muy importante en las poblaciones indígenas de nuestro país. La idea era promover sesiones de aprendizaje grupal que pudieran ser en familia, en donde niñas, niños, personas adultas y adultas mayores pudieran compartir una serie de aprendizajes relacionados con varias temáticas que tienen que ver con el mejoramiento de la vida en particular, que es una visión muy especial que tenemos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, pensando que es un trabajo de educación para la vida. Entonces, el programa radiofónico, del que les voy a platicar un poquito más adelante, es precisamente dirigido a toda la familia, desde un enfoque intercultural y pensando sobre todo en este ambiente intergeneracional que se da en las familias, en donde niñas, niños pueden convivir precisamente con personas adultas mayores, y en el que seguramente todos los días promueven aprendizajes, pero digamos que esta vez con intenciones muy, muy específicas. La modalidad fue, como yo les decía, a través de programas de radio que tuvieron una duración y que tienen, ahorita les comento esto un poco más adelante, una duración de 30 minutos, que con este enfoque intercultural y sobre todo de respeto a la diversidad, en particular a la diversidad lingüística de los pueblos indígenas a quienes estaba dirigido, buscaban reconocer el valor de las culturas y de las poblaciones indígenas que forman parte de este mosaico cultural de México. También, por supuesto, promover la valoración en particular de las acciones de prevención de la salud en los diferentes aspectos de la vida familiar, comunitaria, fortalecer o bien generar el interés por leer y escribir en lengua indígena y en español, que dentro de nuestro modelo educativo es considerado como el aprendizaje de una segunda lengua, o bien también motivar este intercambio de conocimientos, de experiencias, de aprendizajes entre los miembros de una familia. Y por último, aunque no menos importante, es fortalecer las relaciones entre las distintas generaciones que conviven en una familia, y consideramos que también fortalecer las relaciones que existen en general en la familia. Estos fueron nuestros propósitos en el inicio de esta estrategia radiofónica. Para ello, lo que hicimos fue tomar, como yo les comentaba, los contenidos y los temas de nuestro modelo educativo dirigido a poblaciones indígenas. Trabajamos básicamente en cinco ejes: lectura y escritura, el eje de salud, de cultura ciudadana, de ambiente y de actividades prácticas, trabajando diferentes temáticas, una temática cada día. Trabajamos en bloques, en primer lugar, un eje por semana, en donde buscábamos precisamente que las personas pudieran tener estos contenidos que fuimos eligiéndolos de lo que nosotros teníamos dentro de nuestros materiales educativos ya desarrollados. Todos los contenidos fueron transmitidos en lenguas indígenas totalmente, desde el inicio del programa hasta el final del programa. Esto es muy importante porque aquí tuvimos la participación de las figuras educativas que están en cada una de las regiones indígenas en donde nosotros trabajamos. La metodología de trabajo en cada una de las sesiones era, una bienvenida a toda la familia, una explicación general del tema del que se trataba y del procedimiento y del proceso que se debía de seguir en cada una de las sesiones de aprendizaje.
se invitaba a uno de los miembros de la familia a que condujera la sesión. En ese día en específico se podía empezar a lo mejor por las personas mayores o adultas mayores, y pues nuestra idea era que también las niñas y los niños pudieran ser conductores de este programa. Seguíamos con una parte de poder identificar a partir de ayudar más bien a que las personas pudieran identificar lo que saben o piensan de acerca de un tema a través de una serie de preguntas detonadoras o frases enfocadas hacia la reflexión. Esta era la primera parte del programa. La segunda era la lectura de un texto básico en lengua indígena que, como les comento, forma parte de los contenidos de nuestro modelo educativo. Por ejemplo, un texto sobre la alimentación, un texto sobre el cuidado de la tierra, sobre, por ejemplo, los cerros, cuál es digamos, el lugar sagrado que ocupan los cerros dentro de nuestros pueblos indígenas, hablar, por ejemplo, de los sistemas normativos y de temas tan importantes como el trabajo comunitario que se da en muchos de los pueblos indígenas de nuestro país. La siguiente parte era actividades que eran diseñadas para que se realizaran en familia, por ejemplo, preguntas que podían hacerse entre ellos, compartir conocimientos, compartir, por ejemplo, en la parte de lectura y escritura, algunos cuentos o algunas leyendas o algo que estuviera ocurriendo en la comunidad, siempre invitando a que las personas pudieran, además, leer y escribir en diferentes momentos de la sesión para que la lectura y la escritura fuera un elemento siempre presente. Además, también, por supuesto, de enfatizar la importancia de esta comunicación oral, que es fundamental, por supuesto, para que todo proceso de lectura y escritura se lleve a cabo, y sobre todo también buscando que en la familia se pudieran tener todos los puntos de vista de los niños, en fin, sobre el tema. Luego pasábamos a una síntesis y conclusiones sobre este tema, se leía un texto final sobre lo revisado, y la aplicación de lo aprendido a la vida cotidiana, en donde dejábamos algunas tareas que ellos pudieran, después de la sesión de trabajo, platicar dentro de ellos, preguntarle a algún familiar, por supuesto, ya que no podían salir de casa, sí actividades que pudieran retomar los temas y sobre todo permitirles practicarlos dentro de su espacio familiar, dentro de su hogar. Y por último, esta despedida e invitación a enviar sus opiniones a la radiodifusora, lo cual sabíamos desde el inicio que era algo complejo, dadas las condiciones de la pandemia. Sin embargo, también queríamos que las personas que lo pudieran hacer se sintieran invitadas a poder hacerlo. Esta es la metodología. ¿Cuáles fueron los alcances de esta estrategia? Bueno, trabajamos en un primer momento en 22 lenguas indígenas. Como ustedes saben, las estaciones de radio del INPI tienen una cobertura muy amplia y abarcan distintas lenguas. Lo que nosotros hicimos es iniciar, voy a poner el ejemplo de la Sierra de Puebla, en donde trabajamos en Cuetzalan. Iniciamos, por ejemplo, con el náhuatl de la Sierra Nororiental y después terminamos ese bloque de programas y seguimos trabajando con la lengua totonaca. Ese es solamente un ejemplo. También igual lo hicimos en Chiapas y en otras estaciones radiofónicas en donde en el alcance de la cobertura de las estaciones de radio se podían trabajar 2 o más lenguas indígenas en esa misma estación. Abarcamos 17 de las 21 estaciones radiofónicas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y se transmitieron 510 programas en esta primera etapa. Quiero comentarles, por supuesto, en términos de la perspectiva que nos dio esta primera etapa, es que actualmente estamos en la implementación de una segunda etapa de esta estrategia, donde a la fecha tenemos, al día de hoy, 360 programas transmitidos en 12 lenguas indígenas, igual número de estaciones radiofónicas. Iniciamos el 24 de agosto con esta segunda etapa. Sin embargo, también creo que es muy importante comentarles que sí tenemos un pendiente muy importante en términos de realizar una evaluación realmente de esta estrategia, ya que si bien hemos ido recogiendo opiniones de
diferentes figuras educativas, también de las personas que han escuchado estos programas. También, más allá de la opinión, nos interesa saber cuál ha sido el impacto que ha tenido en las perspectivas de las personas sobre los distintos temas que hemos trabajado, ya que las condiciones de la pandemia pues, realmente no nos han permitido hacer esta evaluación de manera sistemática. Me parece que con esto que les estoy comentando, puedo decir que hemos concluido con la presentación de esta estrategia. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra Carmen Díaz, por esta interesante y trascendental experiencia de trabajo con poblaciones indígenas. Gracias. Pues le damos la palabra al abogado y músico Manuel de la Rosa Rivas, por favor, que nos presente la experiencia en Conabasto. Adelante, por favor, su micrófono. Micrófono. No escuchamos, necesitamos el micrófono. Bien. Sí, adelante, gracias. No se está escuchando. Disculpen, no se está escuchando. Si vuelve, por favor, a desconectar el micrófono. Licenciado, si vuelve a desconectar el micrófono para que se escuche. Más bien a conectar el micrófono, por favor. Micrófono. Es que está hablando y no. Por favor, el micrófono. No lo escuchamos. Desde el lado técnico, Mario, ¿será posible que se libere el micrófono para que podamos escuchar al licenciado Manuel de la Rosa? Por favor. Es que el micrófono no se oye. El audio. Pues vamos a proceder, si gusta, a continuar con la maestra Leida Gatell en lo que podemos comunicarnos con el licenciado para que veamos lo del micrófono. Gracias. Ale, si por favor puedes continuar, Leida Gatell, con la experiencia del streaming y las redes sociales como herramienta pedagógica. Adelante, por favor. Gracias, Rosa, gracias, qué gusto estar con ustedes. Creo que el maestro de la Rosa ya tiene el micrófono abierto. Ya no veo, maestro, ¿puede probar? Ya está el micro, sí. Si gustan, adelante para seguir el orden, creo que ya lo... No. Bueno, continúo entonces. Bien, en el 2020 nos hemos visto obligados a cambiar nuestros paradigmas. Antiguamente concebíamos a la escuela como un lugar que no se podía salir de los edificios de nuestras escuelas y ahora 2020 nos hace entender que la educación es algo que está más allá de nuestra aula. Antiguamente civilizaciones como los griegos, como los romanos, caminaban con sus alumnos, platicaban, intercambiaban conocimientos y no necesariamente estaban sujetos a un espacio físico. Esto no es nuevo, sin embargo, a lo largo de los días, de los años, paso de las décadas, nos hemos dado cuenta que nuestra visión se ha reducido a un aula presencial. Afortunadamente nos damos cuenta que esa visión ya se está cambiando. Las redes sociales juegan un papel muy importante en esta época precisamente. Son una herramienta que llegó para quedarse. Hay muchos docentes que les asusta ver a un alumno con un dispositivo móvil porque creemos
que precisamente un teléfono celular nos está distrayendo o porque no nos está haciendo caso. Sin embargo, debemos recordar que estas generaciones con las que actualmente estamos trabajando son también llamadas multitask o multitareas. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos o los estudiantes tienen la capacidad de poder hacer diferentes actividades al mismo tiempo y poniendo un nivel de atención, si no bien óptimo, por lo menos sí entender lo que está sucediendo a su alrededor. Por eso han triunfado tanto las redes sociales y podemos ver alumnos que ven la tele, están navegando en Facebook, están viendo un video en TikTok, están publicando y ellos pueden realizar actividades diversas al mismo tiempo. Ahí es en donde está el potencial que tenemos que sacar de nuestros alumnos precisamente porque tienen esta capacidad de hacer diferentes cosas. El porcentaje de uso de las redes sociales en todo el mundo es cada vez mayor. Sin lugar a dudas, constituye una de las actividades más populares de los jóvenes. Las estadísticas en 2020 nos hacen que nos demos cuenta que hay 3.200 millones de usuarios de redes sociales a nivel mundial. Este número que continúa creciendo y va a continuar creciendo, por supuesto. Esto equivale al 40% de la población en todo el mundo. Y es ahí en donde están nuestros estudiantes. Así como hay empresas que buscan a sus clientes dentro de las redes sociales, también nosotros debemos de tener esa capacidad de encontrar a nuestros alumnos, de encontrarnos con ellos y tenemos que inundar de cuestiones educativas precisamente las redes sociales. Regularmente, ¿qué es lo que vemos en las publicaciones que se hacen en las redes? Videos chistosos, memes, recetas de cocina, publicidad, etcétera. Y nosotros como docentes, ¿en dónde estamos? Debemos aprovechar esa enorme capacidad que tienen para captar la atención de nuestros alumnos y, por supuesto, como docentes, captar la atención no nada más de ellos, sino de nuestros padres de familia, que también ahí los podemos encontrar. Les comentaba, inundar de cuestiones educativas en las redes sociales es un acto de amor y es una nueva declaración de la pasión por la educación. Como docente necesitamos dar clases de forma diferente, dar clases de una manera innovadora. Y aparte de utilizar redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, ahora TikTok, obviamente también el streaming es una posibilidad que nos brinda la oportunidad de acercarnos al alumno y de tener una interacción con ellos. Dentro de la experiencia con la que yo he estado trabajando precisamente en el tema de las redes sociales, que lo llevo, este proyecto lo llevo desde 2009, ahora se ha sistematizado de otra forma, en donde yo también busqué hacer streaming como una herramienta más de apoyo para tener mis clases. He tenido que trabajar más fuerte con mi canal de YouTube que tengo desde 2007, que donde ustedes pueden buscarlo como Aleida Catel para ver todos estos contenidos. Y bueno, en un principio lo que hice fue entrevistar a un ilustrador para que mis alumnos pudieran interesarse o involucrarse en el mundo de la lectura, así como he entrevistado a escritores para que los alumnos puedan tener esa comunicación directa y vean cuál es este mundo de las letras, de los libros, y ellos se sientan atraídos a través de otra actividad y de otra herramienta como el YouTube. Que vean a la maestra en el YouTube, eso es algo que les gusta mucho y que comunica y que conecta con ellos inmediatamente. Posteriormente, trabajé dentro del proyecto de los streaming con un juez especializado en justicia penal para adolescentes, precisamente para alertar a los padres de familia de cuáles son los riesgos que los alumnos, si no son supervisados, corren dentro de las mismas redes sociales. Esto es algo muy importante. Tenemos que ver cuáles son las ventajas y las desventajas de estar en este mundo, pero como maestros también debemos de conocerlas. Al momento de que yo platico y hago la entrevista con el juez especializado precisamente en justicia para adolescentes, él nos abre otras posibilidades y ahí nos podemos dar cuenta que como docentes probablemente no tengamos todos los conocimientos en todas las áreas, pero el streaming nos permite precisamente invitar a personas que sí sean especialistas en el tema y que nos abran la posibilidad de tener diferentes conocimientos, nuevos conocimientos para que se los podamos llevar a nuestros alumnos. De esta manera, los padres de familia, los alumnos pueden estar informados y así tomar precauciones
y ser un poquito más conscientes de lo que están viendo y viviendo sus hijos dentro de las redes sociales. Ahora, el streaming, volviendo al streaming, nos permite interactuar de manera sincrónica y asincrónica con nuestros alumnos. Por ejemplo, ahorita estamos teniendo una transmisión en vivo en donde si nosotros vemos comentarios, yo puedo leer saludos de varias personas, de Araceli Rojas, de Luis Gutiérrez, etcétera, de diferentes personas que están viéndonos en diferentes estados, en diferentes países, y eso es algo muy rico. Pero también cuando la transmisión termine, puedes seguirla viendo, puedes seguir estando disponible en nuestros canales de YouTube, en nuestro perfil de Facebook, en nuestras fanpage, y la gente puede seguir accediendo a este conocimiento después de que nosotros hemos emitido una transmisión. Eso abre muchas posibilidades porque ya no se cierra a un horario que antiguamente teníamos dentro del salón de clases. ¿Cuáles son los desafíos y dificultades que hemos tenido o que he tenido dentro de esto y a los cuales me he enfrentado? Que la brecha digital se hace cada vez más grande. Sabemos que muchos de nuestros alumnos no tienen conectividad de Internet, no tienen un dispositivo móvil para conectarse, que hay muchas comunidades indígenas que no tienen ni siquiera acceso a la luz eléctrica, y por supuesto que estas actividades que nosotros estamos realizando se quedan fuera, ¿no? Y entonces esa brecha digital nos permite darnos cuenta que no nada más debemos de centrar el trabajo en las redes sociales o en los streamings, sino que hay que buscar llevar la educación a nuestros alumnos, precisamente a los temas que a nosotros nos interesan. Otra de las dificultades que me ha tocado vivir es la falta de supervisión de los padres de familia a las actividades en las que se están involucrando a nuestros alumnos. Sin embargo, esto no es nuevo. Definitivamente hemos batallado muchas veces los docentes con que les dan a los alumnos o a sus hijos, les dan un dispositivo móvil para que se entretengan, para que vean el YouTube sin supervisión, y esto puede acarrear problemas graves, no nada más como docentes, sino a las familias, al interior de las familias, porque aquí se pueden configurar muchos delitos que lamentablemente hemos visto que hay alumnos que han tenido experiencias muy negativas para nuestros alumnos. Y bueno, para cerrar, quisiera comentar que, bueno, es interesante que nosotros debemos entender cuáles son las formas en las que aprenden nuestros alumnos, las nuevas formas, y debemos entenderlas para poder trabajar con ello de la mejor manera. Las perspectivas que yo veo a corto plazo es que nosotros como docentes debemos perder el miedo a utilizar estas herramientas. Debemos aprender el uso de las diversas plataformas como el StreamYard, el Zoom, el Hangouts, el Skype, el Facebook Live, el Periscope, y determinar cuál es la mejor herramienta para nuestros estudiantes, así como debemos articular cada programa de estudios con los recursos digitales que tenemos. Esto sería por mi parte todo, y pues también los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube para que puedan ampliar los temas en esta área educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Aleida, que además hizo un esfuerzo muy importante después de una situación médica que estuvo delicada, y afortunadamente en unos pocos días ya nos pudo acompañar. Muchísimas gracias. Bueno, me dicen que ya se liberó el tema del sonido para el licenciado Manuel de la Rosa. Si por favor puede presentarnos su experiencia. A ver, ¿ya se oye bien? ¿Ya se oye bien? Sí, okay. Sí, ya se oye bien. Gracias, sí. Muchas gracias por su paciencia. Comenzaremos. El problema y las soluciones que enfrentamos a cada día desde Conabasto, en las centrales de abasto de la República Mexicana, es más bien no un efecto de aprendizaje, sino las contradicciones y el proceso que enfrenta en un momento muy difícil para el país una cultura de la alimentación, una cultura que normalmente
no la tomamos mucho en cuenta, pero que ataca lo fundamental del país, es decir, la alimentación. Normalmente el productor del campo es el individuo más explotado, desde quien realmente tiene parcelas, etcétera, hasta los mismos jornaleros, temporaleros, trabajadores de todo grado en la actividad agrícola, y después cuando llegan a las centrales de abasto, son explotados por medio de los precios, por mecanismos que van desde el control político hasta el control gubernamental. Me encantaría decirles que en tiempos de la 4T esto ya ha sido controlado, pero no es así. Seguimos teniendo los mismos vicios, los mismos problemas, precisamente por un mecanismo de corrupción generalizado que se viene dando. En este sentido, lo primero que tenemos que operar es de una visión para poder en forma cooperativa ayudar a las comunidades que producen los alimentos y después las comunidades que los consumen, es el hecho de que tenemos que hacerlos conscientes de que ellos tienen exactamente los mismos derechos que tiene la clase política, los mismos derechos que tienen las personas que normalmente controlan los procesos de comercialización en las centrales de abasto. Esto es lo primero y lo tenemos que hacer normalmente a pasos agigantados y sobre la marcha, es decir, hacerles ver que el manejo de esos derechos pasa por poder ser interlocutores ante las autoridades, cosa a la que no están acostumbrados porque normalmente lo hacen por medio de sus representantes o de sus caciques. Bien, los problemas y desafíos que se nos presentan por la cuestión del COVID, lógicamente fueron primero por una declaratoria verdaderamente inhumana que determinó que las centrales de abasto eran focos de infección. Sí, tuvimos, no hay que negarlo, tuvimos, y subrayo, tuvimos problemas muy severos por cuanto a contagios. Pero lógicamente nadie se contagió por la fruta, nadie se contagió por la verdura ni por la carne. Fueron contagios en forma directa, como está establecido en los protocolos de las organizaciones de salud. Bien, esto provocó que prácticamente quedara el abasto de alimentos controlado y manejado en cuestiones verdaderamente impresionantes que han provocado que tengamos un campo lleno de productos y gente que no tiene acceso a la comida. Por otro lado, tenemos el hecho de que cada día es más difícil que la gente coma alimentos sanos, coma alimentos que realmente les apoyen, y tenemos que confrontar toda esta cuestión que implica educación, salud pública y la misma alimentación. Bien, vamos a entrar a las perspectivas a corto nivel, a largo y mediano plazo en la experiencia que tenemos. Bien, como hemos comentado, esta es una lucha frontal que estamos dando, y pues por mandarles una postal, es una central de abasto en la Ciudad de México, en Iztapalapa, que tiene derrumbado el mercado de flores y hortalizas, derrumbado realmente a partir de una granizada, que por diversas cuestiones de verdadera incompetencia, el área de bodegas quiso ser rehabilitada, pues tiene verdaderas cavernas que no permiten la circulación adecuada, que lógicamente han provocado que esto se dramatice. Bien, ante esto, la gente de la central de abasto, haciendo esfuerzos realmente heroicos, dentro de la pandemia nunca se dejó de trabajar.
nunca se dejó de llevar alimentos a la gente y nunca se dejó de distribuir esa alimentación. Como comentaba, ¿cuáles son los dos grandes desafíos que tenemos? El primero es que la gente adquiere esa cultura de que no necesitan ser explotados para poder vender sus artículos. Y el segundo es el hecho de que la gente debe comer sano. Yo he encontrado últimamente pues toda una cuestión importantísima acerca de los etiquetados, acerca de lo que la gente no debe de comer. Yo no encuentro verdaderamente algo importante con respecto a lo que la gente debe comer. Es decir, esto lo tenemos que generar a partir de las propias necesidades de las comunidades que van a recibir los alimentos. Es por ello que para evitar los problemas de las centrales de abasto, estamos generando pequeños mercados, pequeñas centrales de abasto en la periferia de las ciudades para poder lograr el desarrollo de esto. Me marcan aquí el proyecto de gastronomía y era precisamente con lo que pensaba yo cerrar. Tenemos nosotros dentro de nuestras actividades que hemos sido agraciados por la Secretaría de Cultura con el PACMIC, en un proyecto de rehabilitación de la alimentación de la zona lacustre de la Ciudad de México, en la cual se ha establecido una vinculación entre los centros de consumo, los centros de producción, los centros de distribución de los alimentos. Recetas antiquísimas, recetas poco conocidas, han cambiado verdaderamente la forma de desarrollo, inclusive ya varios restaurantes han rehabilitado los tamales de charales, los mismos chinicuiles, los acosiles, los diversos insectos que se comen, hasta una variedad de moles enriquecidos con productos verdaderamente exquisitos, una gastronomía que viene inclusive desde antes de la llegada de los españoles. Creo que esto puede replicarse en todas partes de la República. ¿Por qué? Porque si la gente no come bien, entonces sí tenemos un problema generalizado. La gente no puede leer, no puede estudiar. La gente no tiene chance de salir adelante porque entonces sí, el alimento que produce y que genera, pues no le está sirviendo de nada. Es decir, para mí es muy triste. Casi todos los días salgo muy temprano a la ciudad. Yo vivo, la casa de ustedes está aquí por la Mecameca. Salgo muy temprano. Con tristeza veo a la gente que lleva una bolsa de frituras y una Coca-Cola. ¿Y qué es lo que va a consumir cada día? Esto, pues, es debido a una, francamente, mala cultura alimenticia. Es importantísimo lo que ustedes manejan, verdaderamente necesario que la gente tenga procesos educativos, pero si esto no lo centramos en políticas y planes que directamente incidan en la cultura cotidiana de la gente, pues simplemente serán experiencias educativas conexas, muy valiosas, muy importantes, pero que no lograrán el cambio cualitativo que necesita este país. En este punto, llamar la atención, estamos abiertos en las centrales de abasto para recibir las experiencias de gente como ustedes con todo un bagaje impresionante en materia de educación, que será muy bien aprovechada por todo el mundo y de la misma forma en lo que podamos nosotros apoyarles para sus comunidades, etcétera.
no solo con experiencia, sino con alimentos mismos, para que puedan ustedes lograr tener el éxito que se merecen. Por mi parte es todo. Reciban un saludo de la Confederación Nacional Cooperativa de Abastecimiento y Distribución y del Consejo Superior del Cooperativismo para todas sus comunidades. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a usted, licenciado Manuel de la Rosa. Gracias por la presentación de esta parte tan fundamental que tiene que ver con la alimentación, con las políticas, pues desde la producción, el abastecimiento, el consumo, cómo sí está presente en todos lados un aspecto educativo fundamental y que ahí educadoras y educadores tenemos un papel importante que desarrollar y bueno, aprender unos de otros. En fin, pues vamos a continuar y le damos la palabra al profesor Miguel Ángel Díaz Guzmán con la experiencia plataformas educativas en cursos de capacitación para el trabajo. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, en el CECATI 108, pues no fuimos ajenos a este problema de la pandemia. De hecho, el encontrar una solución al principio no fue fácil, más porque nadie sabía qué es lo que estaba pasando, hasta dónde o cómo iban a llevar las cosas. Muchos planeaban estrategias para 1 mes, 2 meses, y resulta que pues estamos a más de 6 meses y seguimos con este confinamiento en casa. En el CECATI 108, bueno, los maestros tuvimos la oportunidad de poder elegir los medios de comunicación y de trabajo con nuestros alumnos, que inicialmente, pues la verdad es que la demanda fue, desde mi punto de vista, alta, acorde a las necesidades que se presentaban en ese momento. Lamentablemente, hacia el día de hoy ha disminuido un poquito, pero bueno, eso lo plantearé un poquito más adelante. En contexto, el CECATI 108 es una escuela pública que depende de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, que a su vez depende de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Está en la delegación se ubica en la delegación de Azcapotzalco y tiene como propósito capacitar para y en el trabajo a personas mayores de 15 años en especialidades de fotografía, producción de radio y producción de televisión, mediante cursos cortos de entre 40 y 100 horas, que al sumarse varios de ellos conforman una especialidad. El poder impartir o seguir en el mismo tenor de los cursos en cuanto a nombre y contenidos fue bastante difícil, puesto que esta virtualización, pues principalmente para oficios, no permite demostrar varias cosas, pero bueno, haciendo uso de los recursos que se generaban ahí mismo en el plantel y que individualmente hizo cada profesor, bueno, se pudieron implementar estos cursos en distintas plataformas. Las dos más conocidas pues, sería Classroom, sería Meet, y alguno que otro lo hizo en Moodle. Y los primeros problemas con los que nos encontramos eran los problemas de comunicación. No estábamos acostumbrados a una comunicación asíncrona. Casi siempre que se nos presentaba un problema, pues se atendía directamente cuando es presencial, pero de forma virtual, los alumnos, y es más, varios maestros también queríamos tener esa interacción continua con los alumnos en todo momento, lo que nos llevó a un desgaste excesivo y tuvimos que ir aprendiendo cómo irlo mediando, ¿verdad? Estos problemas de comunicación siguen presentes y yo creo que es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta de las plataformas. Hay personas que en definitiva casi las aborrecen, pero la verdad es que ante estas situaciones son un muy buen medio para comunicarnos, para poder interactuar con los alumnos y poder generar aprendizajes. Pero ¿qué es lo relevante de estas plataformas? Bueno, si contamos con los recursos tecnológicos, porque otra vez aquí es la brecha de la tecnología, otra vez llega a separarnos mucho, ¿verdad? Quien tiene acceso a una computadora, quien tiene acceso a un teléfono, puede lograr cosas tal vez mejores que los que no la tienen. Y cuando tenemos
que puede ser que tengan los recursos, también si no tienen las condiciones adecuadas, pues repercute en que no se pueden utilizar. Entonces, si se llega a cumplir con que se tengan estos recursos, el hacer uso de plataformas, pues no es simple y sencillamente, oye, pon contenidos y que los vean y hagan lo que tenga que hacer según un grupo de indicaciones, como si estuviéramos regresando a una educación un tanto conductivista, sino que tenemos que poner contenidos, pero también tenemos que preocuparnos y como docentes, pues poner una didáctica que sea útil para todos, ¿verdad? Que los alumnos o los interesados, jóvenes y adultos que ingresan a estas plataformas, no solamente les sea entretenido, sino que les sea lógico el desarrollo de lo que tienen que realizar. Ante esto, pues manejamos las perspectivas de que queremos una mejora. Si esta situación, para muchos decimos, cayó de repente, pero hay que tomar en cuenta que hubo un periodo previo en el que pudimos tomar ciertas previsiones. Necesitamos líderes que en su momento sean capaces de vislumbrar estas posibles problemáticas y hasta dónde van a llegar, puesto que esto que se suscitó en China, vimos algo así como 3 meses hasta que llegase a México y se cancelaran las actividades presenciales. Pero bueno, ¿qué nos interesa ahorita en esta parte virtual? Bueno, pues modificar las condiciones de la comunidad para alcanzar una educación incluyente. Otra vez, tratar de acercar los medios a quienes no los tienen para que puedan capacitarse, en este caso, bueno, los cursos que ofrece el CECATI 108, pero otros CECATIs o todos los que pertenecen a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo han hecho esfuerzos para tratar de llegar a la gente que lo necesita y lo quiere. Para esto hay que transformar actitudes en base a toma de conciencia de nuestra realidad, afrontando la ciudadanía de una forma crítica y reflexionando sobre las prácticas educativas que no permitan deshumanizar las acciones que se tomen. Otra vez, este punto recae en esa parte de humaniza tus plataformas, ¿verdad? Si ya las estamos utilizando, mucha gente yo sé que las está utilizando más a la fuerza que de ganas, pero si ya estamos ahí, pues vamos a tomar lo que nos da la tecnología y vamos a aprovecharlo. Sabemos que también tienen desventajas, pero bueno, las desventajas las podemos ir manejando, dejándolas a un lado y siempre orientarnos hacia la parte propositiva. A corto plazo, bueno, vamos a seguir impartiendo cursos de capacitación específicos que se crearon para esta contingencia. No fue posible cambiar los que ya existían, puesto que los contenidos no eran aptos. A mediano plazo, se prevé consultar y tratar de incluir esta capacitación virtual ya como complemento o como alternativa a los cursos presenciales. Lamentablemente, pues todo esto lleva un procedimiento burocrático, pero a final de cuentas, el término no es nuevo, la misma institución lo había planteado ya hará 1 año o 2 años, sin repercusión significativa, pero ahora que lo vivimos y que las personas que acuden al servicio educativo que se presta le despierta el interés en él, pues bueno, podemos dejarlo como una alternativa. Y esto mismo, pues a largo plazo, propiciaría que pudiésemos tener un mejor alcance y dentro de lo que cabe, pues podríamos nombrar que se vuelve inclusivo o incluyente a todos quienes lo puedan acceder, digo, con la única limitante de la tecnología. Y de forma presencial, pues bueno, a futuro tendríamos otra porción de la población que puede ser atendida en los cursos que impartimos. Y bueno, traté de apresurarme por las vicisitudes que tuvimos, entonces voy a dejar de compartir mi presentación. Y bueno, con esto terminaría por mi parte y pues siempre invitándolos a que cada que encontremos cursos o algo que nos sirva para nuestra educación a lo largo de la vida, a lo largo y ancho, como lo menciona la maestra Carmen, pues los tomemos o nos sumemos para participar. Y bueno, por último, quiero agradecer a la maestra
Rosaura, esta invitación y el poder convivir con todos ustedes. La verdad es que es mi primera asistencia en esta red EPJA y pues la verdad es que es motivante estar aquí con ustedes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Arlen Suk. Pues vamos a dar lectura a algunos comentarios y algunos saludos que nos han estado enviando por medio del chat, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Pues tenemos a varias personas que nos envían saludos. Por ejemplo, desde Aguascalientes nos está saludando Alejandro Martínez. Y Luis Gutiérrez nos tiene un comentario respecto al proyecto de gastronomía. Él nos pregunta, bueno, más bien nos comenta que existe una riqueza alimentaria muy importante en el país, pero que desafortunadamente no existe una cultura de la alimentación. Debido a esto, pues es más barato consumir una bolsa de frituras y un refresco que consumir, por ejemplo, una ensalada o pues muchos otros alimentos que nos ha estado refiriendo el panelista sobre la cocina tradicional, ¿no? A este respecto, pues sí, nos es muy interesante en general todas las experiencias que nos han estado compartiendo. Tenemos muchas felicitaciones de Lidia Rivera, de Araceli Rojas, de José Eloy, de diversos participantes y que les saludan y esperamos y les comentamos también que pueden dejar sus comentarios en el chat para que más adelante en el transcurso del día podamos estar dando respuestas si tienen otras preguntas específicas. Continuamos con los panelistas. Maestra Rosaura tiene el uso del micrófono. Bien, pues vamos a ir cerrando este panel. Yo les pediría por favor a las expositoras y a los expositores que completen, porque fue muy breve el tiempo, su información, pues con algunas sugerencias o recomendaciones para, imagínense todo el público y sobre todo los estudiantes, educadores, educadoras que trabajan con personas jóvenes y adultas, ¿en qué insistirían ustedes? Además, estas diversas experiencias están en ámbitos distintos y bueno, lógicamente cada una de ustedes pues tiene una labor fundamental en el ámbito donde están trabajando. Entonces, por favor, si pueden completar esto, hacer una especie de cierre para poder pues dejar un mensaje sobre todo esperanzador, yo creo, y emotivo y que nos impulse a continuar. Yo recuerdo que cuando inicié mi participación en estas reuniones nacionales, pues era la red era una adolescente de 13 años. Luego me tocó estar en los 15 años y después en otras cumpleaños. El que hoy haya tanta información y tanta formación, experiencias que tienen los diversos actores, de los diversos sujetos en sus diversos contextos, pues es muy valiosa y lo que estos 3 días de reunión nos va dejando seguramente va a ser muy útil para todas y todos quienes estamos vinculados a este trabajo tan maravilloso y tan desafiante que es el trabajo como educadoras y educadores. Entonces, por favor, sí, pues vamos interviniendo. Les pediría, maestra Carmen, que brevemente, por favor, si puede complementar sus ideas con algún tipo de cierre sobre lo que le tocó exponer y en general. Muchas gracias, maestra Rosaura. Sí, efectivamente,
Creo que uno de los enormes aprendizajes que nosotros hemos tenido con esta experiencia es precisamente el revalorar y recuperar tecnologías como la radio, ¿no? Me parece que es definitivamente un medio que nos permite hacer muchas cosas y que sigue vigente en muchas partes de nuestro país. De pronto uno escucha tecnologías y generalmente piensa en eventos como este, ¿no? Que son, por supuesto, muy importantes y que además nos han dado a muchas y a muchos una oportunidad de aprendizaje muy, muy grande, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos la oportunidad de estar, pues, prácticamente abiertos al mundo entero, quisiera decir. Entonces, creo que este aprendizaje también es muy, muy importante para las educadoras y los educadores que estamos aquí presentes. Solamente, además, antes de cerrar, quisiera dar una felicitación de verdad de todo corazón a la red EBJA por estos 20 años de participación. En lo particular, han sido parte importante de mi formación profesional como educadora de adultos y eso lo llevo en el corazón siempre. Muchas gracias, maestra Rosaura. Muchas gracias a mis compañeras y mi compañera panelista. Y bueno, pues que tengan muy buena tarde, todas y todos. Gracias, gracias, maestra Carmen. Por favor, abogado, si gusta participar. Bueno, pues hoy es día de San Plácido, que tenga un plácido cumpleaños esta red, que la pase muy bien y recordar que si la educación no te libera, te esclaviza. Gracias. Gracias a usted, licenciado. Y Aleida Guadalupe García Gatell, por favor, profesora, maestra, y bueno, pues con esa amplia experiencia y pocos años, ¿qué nos puede decir por delante? Bueno, igual felicitar por estos años, 20 años son muchos, que vengan muchos, muchos, muchos más y cada vez con mayores participaciones para ustedes. Mis recomendaciones, bueno, una de ellas es perder el miedo a utilizar los dispositivos móviles como una herramienta tecnológica, tanto las laptops como los iPads, celulares y demás tienen que ser nuestros aliados. Analizar, uno de mis consejos es que analicemos cuál es la relación que nosotros estamos teniendo con la tecnología. Si le tengo miedo o si me estoy de lleno o cómo me voy a involucrar más, de tal manera que, como decía el maestro, hay que estudiar, hay que analizar las cosas que van saliendo para que las podamos adoptar de manera pedagógica, que precisamente es uno de mis retos, que cada una de las redes sociales que salga yo la pueda convertir en algo pedagógico para que me sirva para trabajar o para que logre yo mis intereses educativos, para que mis alumnos estén interesados en algo nuevo. Y bueno, dejar muy en claro que a pesar de que hay brechas digitales muy grandes, no porque muchos no tengan esta conectividad y que estén aislados, yo voy a dejar de hacer o de utilizar estas herramientas, porque debemos de saber que en algún momento esos alumnos o esas comunidades van a tener esa conectividad y qué mejor que cuando ellos tengan esta conectividad y este acceso ya encuentren muchas cosas que estén hechas, pensadas para ellos y que a lo mejor van a tener la conectividad en 2025, pero que sepan que en 2020 nosotros ya estábamos haciendo algo para ellos y que estábamos pensando en ellos. Hay que pensar a futuro, en el presente y en el pasado también. Sería todo. Muchas gracias, maestra Aleida Gatell. Pues le damos la palabra, profesor Miguel Díaz, por favor. Gracias. Bueno, pues para terminar, pues sería no deshumanizar estas plataformas escolares o estas plataformas virtuales con las que estamos trabajando, siempre tener presente que pues, necesitamos la dialogicidad entre todos nosotros. Y bueno, yo como formador de una institución pública, pues también siempre pugnar porque pues, siga siendo gratuita dicha educación. Y digo, a partir de todo esto, pues también termino con las palabras de Freire, ¿no? De que todos estamos aprendiendo y como él decía, bueno, nadie sabe todo ni nadie es completamente ignorante. Gracias. Pues bien, muchas gracias a
a todas, a todos los asistentes, las y los asistentes a esta sesión del panel que tiene que ver como centro, como punto de acción con la pandemia, con la experiencia que hemos vivido. Es muy pronto, de hecho estamos dentro, ¿verdad? Todavía de este momento histórico y pues considero que el trabajo que han hecho los convocantes a esta reunión nacional ha sido muy valioso y empezar ahora sí que ubicándonos en el tiempo histórico que nos tocó vivir es una muy buena e importante manera de arrancar con lo que es el presente, retomar, como ya se decía, el pasado para ir caminando y abriendo pues surcos para el futuro y donde nuestra labor, como se ha dicho de una u otra manera, es fundamental como educadores y educadoras en los diversos ámbitos, en los diversos contextos donde estemos trabajando y con las distintas poblaciones y problemáticas. Ahí está desde esta radio comunitaria que históricamente ha tenido un papel fundamental en los procesos de comunicación de unos y otros en las poblaciones más alejadas de este país hasta a nivel internacional, y poder estar hoy en una plataforma como esta, donde se tienen que unir también voluntades y recursos de todo tipo, materiales, humanos, tecnológicos, en fin, para poder hacer posible lo que está sucediendo. Pues eh, somos privilegiados en ese sentido y pues ya se decía, ya lo comentaban ustedes, tenemos que aprovechar toda esta riqueza del tiempo que nos tocó vivir para seguir hacia adelante. Pues muchas gracias por su asistencia al panel. Gracias, maestra Leida, maestra Carmen, licenciado Manuel de la Rosa, profesor Miguel Díaz. Gracias a todos, a todas, y pues que tengan muy buena tarde y que sigamos en esta serie de actividades, talleres, conversatorios y todo lo que viene todavía en estos días. Gracias por su presencia. Muy buenas tardes.